de las personas que quieren tomar este tipo de certificaciones, pues están al 100% como empapados de toda esta información, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es el conocer, cómo es el proceso de evaluación y qué es más o menos lo que me evalúan dentro de este estándar, ¿sale? Todos hemos escuchado que el conocer es el que promueve este tipo de certificaciones y demás, pero ¿qué es el conocer? El conocer es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, con un órgano de gobierno tripartita con representantes de los trabajadores, empresarios y el gobierno. ¿Qué es lo que hace? El conocer va a promover la agenda de capital humano de México para la competitividad y productividad. Justamente ellos trabajan en la alineación de la oferta educativa con los diferentes requerimientos de los diferentes sectores, tanto productivo, educativo, social y de gobierno del país. Son la entidad del gobierno federal que reconocen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas que obviamente van adquiriendo en el trabajo o a lo largo de su vida, y en este caso va a ser a base de certificaciones nacionales y oficiales. Es un instituto del Estado mexicano, sectorizada por la Secretaría de Educación Pública, que decíamos que coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias para que México cuente, pues, con empresarios, con trabajadores, con docentes, prácticamente de todos los sectores, personal de todos los sectores más competentes y con mayor número de habilidades. Para esto, nuestro Sistema Nacional de Competencias cuenta con más de 1,000 estándares. No recuerdo con exactitud el número en este momento, si no mal recuerdo son 1,116 estándares. Y todo esto dividido en diferentes sectores. En este momento, pues sabemos que vamos a hablar en específico del 046. La estrategia del conocer incluye un modelo de evaluación y certificación de competencias y por ello cuenta con una red de prestadores de servicios conformadas por cámaras empresariales, gremios sindicales, asociaciones de empresas, instituciones educativas públicas y privadas, e institutos de capacitación para el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Vale? El conocer justamente va a impulsar a nuestro Sistema Nacional de Competencias para que las personas certifiquen sus competencias laborales mediante un proceso de evaluación, donde deberán obviamente mostrar todos los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que han tomado a lo largo de su vida laboral o en toda su vida educativa, y pues obviamente se va a ver reflejado en esta evaluación. Las certificaciones podrán ser verificadas en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas. Para esto, quienes tengan la posibilidad o quienes estén interesados en certificarse en alguno de los estándares van a tener la posibilidad de aparecer en el RENAP. Ustedes así lo meten tal cual en Google, lo googlean, y con el CUR, con su número de CUR, posterior a que ya hayan realizado su evaluación y hayan salido competentes, pues pueden ver ahí el registro de todas las evaluaciones que hayan realizado ustedes. O en todo caso, si desean saber si la persona que los está tratando, su cosmetólogo, cosmeatra, tiene esta certificación, por medio de su CUR pueden verificarlo a través del RENAP. ¿Qué beneficios tengo de hacer una certificación? Pues obviamente todos sabemos que ahorita con la situación que se está presentando, pues queremos tener un mejor salario, ¿no? O mejorar el salario que tenemos actualmente. Al final del día, estás demostrando que tienes una nueva competencia, que tienes estas habilidades y pues por supuesto que podríamos considerar tener un mejor salario en nuestro lugar de trabajo o en todo caso, pues al tener un establecimiento, en el caso de quienes son cosmetólogas, cosmiatras, masajistas o que se dedican a esta área en específico, pues poder colocar su propio establecimiento y demostrar que tienen esta certificación. Por supuesto que su trabajo va a tener pues un costo diferente, ¿no? Mejores empleos para quienes lo deseen hacer. Fíjense que al menos en estas certificaciones o evaluaciones, muchos llegan con la preocupación de decir, oye,
ok, es que hay quienes dicen, yo soy licenciada en cosmetología, me chuté 4 o 5 años en la carrera, obviamente me va a beneficiar una certificación de este estilo porque estoy demostrando que tengo los lineamientos, que tengo los conocimientos y que están establecidos por el Sistema Nacional de Competencias y pues eso me da un plus. Pero para quienes me dicen, es que yo tengo 10 años trabajando en spa, tengo 10 años haciendo este tipo de procesos, pero es conocimiento empírico, no tengo un documento que me avale o que me ayude a demostrar que tengo este conocimiento. Pues también, si demuestras tener los conocimientos, puedes entrar a este proceso de evaluación y, por supuesto, obtener el certificado, ¿no? Entonces, podemos aspirar a tener un mejor empleo o a demostrar que tengo el conocimiento. Posiblemente trabajo aquí, pero veo que hay mayor oportunidad de trabajo, obviamente cuando la situación del país mejore, pues pudiera ser que, no sé, en un espacio, un lugar más turístico, quisiera presentarme a buscar una oportunidad laboral, pues obviamente con este documento se puede abrir mejor o más las puertas. Movilidad laboral, reconocimiento de nuestro trabajo y, por supuesto, superación personal. Al certificarte del lado derecho de la presentación, no sé si se esté visualizando. Ajá. Ok. Sí. A ver, denme un segundito. Ya se ve. ¿No? Ok, solamente siento. Ok, va, gracias. Entonces, decíamos que en la presentación del lado derecho se encuentra un ejemplo de un certificado. En este caso, pues el certificado es de otro estándar, pero vaya, es así de esta manera es como salen de manera física los certificados que obtenemos cuando pasamos por este proceso de evaluación, ¿no? Entonces, al certificarte estás contribuyendo a mejorar tu desarrollo personal y profesional, te conviertes en un trabajador con mayores oportunidades para competir en un mercado laboral exigente, ya que sabemos que las empresas hoy en día pues requieren de que tengamos, al menos los trabajadores, pues mayor cantidad de habilidades, destrezas y demás. Un certificado de competencias va a reconocer el saber hacer de una persona independientemente de la forma en que haya adquirido el saber, que era lo que platicábamos en la diapositiva anterior. Puede ser que mi conocimiento sea empírico, posiblemente estuve trabajando durante mucho tiempo en un spa y nunca tuve un documento que me avalara o que dijera que tenía ya estos conocimientos. Entonces, es lo que nos está, o la oportunidad que nos brinda este tipo de certificaciones. Decíamos adquirir, independientemente de la forma en que se haya adquirido el saber hacer y el ser. El certificado es un documento oficial donde se acredita a una persona como competente de acuerdo a lo establecido en un estándar de competencia y se encuentra en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Uh-huh. Cabe destacar que cada certificado que ustedes obtengan, obviamente por esta vía o de esta manera, está avalado por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Posiblemente ustedes tengan una spa, una cabina aquí en Toluca, ¿no? Pero quisieran trasladarse a, no sé, hablo al aire, a Cancún, a un espacio que sea un poco más turístico y les preocupa saber si su certificado va a tener validez en esa zona y pues sí, porque esto es a nivel nacional. ¿Cómo es el proceso de evaluación? Para esto, quienes me estén viendo, les decía, esto es un seminario, al final es como la parte introductoria. Más adelante vamos a tener una clínica que va a hablar específicamente sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso de evaluación, los días, cómo es que me califican, ¿no? Cuánto tiempo es de práctica, cuánto tiempo es de teoría. Pero para todo esto tenemos los evaluadores, por supuesto, si ustedes se acercan a nosotros, los evaluadores les van a aplicar o le tienen que aplicar un examen diagnóstico. En el examen diagnóstico,
independientemente del estándar en el que se quieran certificar. Por supuesto que ahorita estoy hablando de uno específico, más adelante vamos a tener otro seminario donde vamos a hablar de otro de los estándares en donde pueden hacer certificación, evaluación, y les decía que nuestros evaluadores en este caso van a aplicar un examen de diagnóstico para saber cómo vienen en cuanto a conocimiento, la estructura y demás. De acuerdo a eso, el evaluador determina si ustedes requieren pasar o requieren a lo mejor de alguna alineación o de algún proceso en el que se les pueda orientar de mejor manera para hacer su evaluación, o si pueden pasar directamente al proceso de evaluación. Para esto, pues se tiene que preparar el proceso, se tiene que pedir cierta documentación y recopilar las evidencias de que tienen el conocimiento y de las competencias del candidato, ¿no? Posterior a todo este proceso, pues se emite el juicio y se presentan los resultados de competencias al candidato. Les decía, vamos a tener una clínica que va a hablar específicamente de esto para quienes estén interesados, pues poder llevar a cabo ya todo este proceso, ¿no? Hablando específicamente del estándar de competencia 046, decíamos que todos los estándares, digo, el conocer tiene un propósito y es por eso que nos ofrece todos estos estándares, pero tal cual cada uno de los estándares en los que queramos evaluarnos, pues van a tener un objetivo o un propósito. En este caso, pues va a servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que prestan servicios cosmetológicos faciales, cuyas competencias incluyen determinar el diagnóstico cosmetológico de la piel del cliente, preparar materiales y equipos y aplicar el tratamiento cosmetológico facial. Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación. Básicamente, quienes se dediquen a este campo se darán cuenta que no les piden otra cosa más que lo que practican o lo que hacen todos los días, todo el día, en cada uno de sus tratamientos. Y para quienes se dediquen tal vez a preparar cursos o clases sobre el tema, pues obviamente va a haber ya una estandarización sobre los procesos que se deben de realizar. ¿A quién iría dirigido este estándar? Pues, por supuesto, va a ir a masajistas, obviamente que se dediquen como al tema en cuanto a la parte facial, porque de repente surge la duda de si en este estándar se tendrían que evaluar quienes se dedican a hacer masajes única y exclusivamente. Y no, tenemos otro estándar de competencias que es el 010, que es para la prestación de servicios cosmetológicos corporales, ¿sale? Pero ya en su momento platicaremos de él. Cosmetólogas, cosmiatras, esteticistas, todo el personal que se dedique a este tipo de tratamientos, ¿sale? Este estándar, pues obviamente va a dividir la evaluación en estas tres etapas, por así llamarlo, en el que van a verificar o ver cómo determina el candidato el diagnóstico cosmetológico de la piel del cliente. En cuanto a este proceso, ahorita hablamos un poquito, que yo creo que quienes están como viendo este seminario y saben de este proceso, pues desde ahorita ya empezaron a imaginarlo, ¿no? Todos en algún momento lo han hecho y saben que tienen que recibir al paciente, que deben de colocar su camilla, que deben de montarla, que deben de hacer un diagnóstico, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de todo esto. La siguiente etapa sería preparar materiales y equipos para el tratamiento cosmetológico facial y el tercero es aplicar el tratamiento cosmetológico facial. Si hablamos, por ejemplo, de determinar el diagnóstico cosmetológico de la piel del cliente. Sabemos que antes de tocar la piel de cualquier persona tenemos que pasar por un proceso de lavado de manos. Para esto, pues deben de tener el conocimiento de cómo se hace un lavado de manos para este tipo de procesos. Preparar al cliente para la exploración de la piel. Aquí, por supuesto, tenemos que verificar o tenemos que ver cómo es el proceso que nuestro candidato tiene para poder hacer la exploración de la piel, desde la limpieza, o bueno, más bien desde el de maquillado, la limpieza, el tipo de aparatología que utiliza para hacer este diagnóstico, cómo es que lo presenta en los diferentes formatos que deben de llevar a cabo ustedes como cosmiatras, cosmetólogas, que en este caso sería su historial clínico, y cómo es que le dicen al paciente cuál es su diagnóstico o qué es lo que observaron a través de todo este proceso y qué tratamiento le van a brindar, ¿no?
Y el siguiente paso, pues sería obviamente sugerir el apoyo que el paciente nos daría a través de su apoyo en casa para poder dar un mejor resultado al tratamiento o al proceso que se está haciendo en él. Les decía que esto es por diferentes etapas, que tenemos que verificar diferentes situaciones, entre esos su historial clínico o su ficha clínica. Y pues aquí tendríamos que hablar sobre qué es lo que debe de incluir, qué es lo que tiene que, cómo debe de ir dividido su formato, cómo tienen que hacer los resultados o cómo llegar a un diagnóstico y obviamente al tratamiento del mismo. Para esto, durante todo este proceso, pues tienen que se tienen que observar diferentes destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes del candidato y conocimientos. Por supuesto que tenemos que verificar, en el caso del estándar de conocimiento 046, pues verificar si el candidato tiene los conocimientos en cuanto a la clasificación de la piel, fototipos cutáneos, las acciones a realizar en caso de encontrar algún tipo de alteración en nuestro paciente y demás. En cuanto a las actitudes, a los hábitos, a los valores, pues obviamente tendríamos que verificar que el candidato supiera cómo hacer qué tan responsable es para con nuestro paciente, obviamente con todas las medidas que se tienen que llevar a cabo hoy en día por la situación de pandemia, que desde antes ya sabíamos que todos estos procesos se llevaban a cabo mediante la utilización de cubrebocas, guantes, bueno, hoy en día ya con careta y demás, y pues todo esto es una responsabilidad para el paciente y eso es algo que nosotros debemos de ir verificando, o bueno, quien sea su evaluador, tener que ir verificando, ¿no? Decíamos que hay una siguiente etapa en donde hablábamos sobre la preparación de materiales y equipo para el tratamiento cosmetológico facial y en este caso se tiene que evaluar y verificar la forma en cómo nuestro candidato va a preparar el área de trabajo. Cómo va a iniciar su tratamiento, cómo es que va a hacer su acomodo en cuanto a los materiales, en cuanto a su camilla, cómo va a preparar los diferentes utensilios o máquinas que vayan a utilizar antes del tratamiento y lo que el candidato realice previo a. Como en este caso, todo lo que tiene que ver con la esterilización y limpieza tanto de sus equipos como de sus manos. Los productos, pues por supuesto, todo lo que vaya a ocupar para el tratamiento, que en este caso sería su mesa auxiliar, su cabina, qué productos va a utilizar, si hablamos de qué productos va a utilizar, pues por supuesto se tiene que verificar su acomodo, la limpieza, que ocupe el tipo de producto que debe de ser para los diferentes tipos de piel o para el tipo de piel que esté observando o que el paciente que esté atendiendo lo requiera, los instrumentos para el tratamiento y los accesorios que va a ocupar para poder hacer todo este proceso, ¿no? En cuanto a conocimiento, pues debemos de verificar que el candidato tenga la correcta técnica de esterilización y en cuanto a desempeños, pues obviamente ver cuál es el proceso en el que se lleva a cabo la higiene de la cara, bueno, de facial de nuestro paciente. Todo es un ABC, entonces aquí se verifica por medio de esta evaluación la forma en cómo se realiza. Ok, les decía que en la última parte o nuestra última etapa de evaluación que mencionábamos en una de las diapositivas pasadas, que es en la de aplicación del tratamiento cosmetológico facial, sería prácticamente ver cómo llevan a cabo un protocolo facial que en la parte de la clínica que les comentaba que se iba a dar a cabo, pues se les explicaría básicamente todo el proceso, cómo se debe de realizar, qué tipo de aparatos son los que se requieren para poder hacer esta evaluación
Y, bueno, hablando de aparatología, y las características que deben de cumplir como candidatos, documentación, así como las características que se deben de presentar en cuanto a su cabina, en caso de que se requiera que se haga la evaluación en su cabina, o si es que se presentan a realizarlo en alguna instancia que tenga este estándar para poder evaluarse. Como se dan cuenta, les comentaba, es un seminario en donde hablamos de manera introductoria sobre cómo es que podemos hacer para poder evaluarnos, qué procesos o qué más o menos es lo que tengo que saber o qué conocimiento debo de tener para poder hacer este tipo de evaluaciones. Y pues prácticamente si ustedes tuvieran el interés de hacer este tipo de evaluación o certificarse en este estándar, en el ECO 046 o en el ECO 010, que más adelante vamos a hablar de él, pueden pasar o pueden pedir informes directamente en Facebook y ahí se les estaría diciendo cuándo sería la clínica para poder ver este tema a mayor profundidad en caso de que quisieran llevar a cabo esta evaluación. Cuáles serían prácticamente los costos y los días en los que ustedes se pudieran presentar para poder a pasar por todo este proceso de evaluación. Este proceso se hace directamente para quienes son de Toluca, en el AESI Toluca, quienes no, pues ya lo pueden hacer en Ciudad de México, Cuernavaca. Y por supuesto, esto va a ser acompañado de nuestro centro de certificación, que es Promédicas, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que les amplíe un poquito más algo de lo que hayamos platicado ahorita o quieren que les resuelva algo, alguna duda que tengan pendiente? Ok, pues bueno, entonces, si hay alguna duda o alguien desea tener más información sobre el proceso, pues puede pasar o puede dejar sus datos y ya se comunicarían con ustedes para poderles dar más información sobre el mismo. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, les comentaba que soy, bueno, en alguno de de la publicidad que habíamos lanzado para poder hablar sobre este seminario, soy evaluadora de este centro de evaluación y podríamos hablar un poquito más sobre este proceso en caso de que lo quieran llevar a cabo. ¿Sale? Muchas gracias y cualquier cosa estamos a sus órdenes.